Buenos días, en este vídeo hablaremos de la gama universal de convertidores CCU, en concreto del modelo CCU-I. Esta gama de convertidores ofrece una serie de ventajas que vamos a destacar. Algunas de ellas son entradas y salidas universalmente configurables, un alto grado de protección y seguridad con aislamiento galvánico trifásico. Se puede considerar como un equipo robusto y fiable, sin necesidad de reajustes después de la instalación. Por otro lado, el sistema True RMS, con el que se realiza el cálculo de corrientes y tensiones, causan que los dispositivos funcionen independientemente de la forma de señal. Además, están capacitados para realizar lecturas de señales provenientes de sensores RTD y termopares. Pasamos ahora a hablar del convertidor CCU-I. Uno de los puntos a destacar de este componente es la ganancia y el offset, que pueden llegar a modificar hasta el 15 y el 20% respectivamente de la corriente y el voltaje. Asimismo, contribuyen a la precisión y fiabilidad del dispositivo. También se puede resaltar los valores de lectura RMS, que pueden operar con cualquier forma de onda y con un rango de 0 a 600 Hz, tanto en tensión como en corriente. A continuación, se muestra un ejemplo práctico de uso de este convertidor que permitiría el correcto funcionamiento de un sistema de riego automático, gracias a su gran versatilidad de salidas. Respecto a la instalación y ajuste del convertidor, la alimentación se realiza mediante los terminales K y M, teniendo en cuenta que este modelo en concreto trabaja con un rango de 110 a 120 voltios en corriente alterna. La entrada de corriente a modificar se deberá hacer por el terminal G, que es común en las dos configuraciones posibles del dispositivo. En la primera se empleará el terminal J para configuraciones de hasta 5 amperios y el terminal H para configuraciones de hasta 1 amperio. En cuanto a la señal de salida, para realizar una lectura de valores de tensión conectaremos el dispositivo de lectura, ya sea un multímetro, un PLC u otro dispositivo, en los terminales A y C. Por el contrario, si se quiere realizar en intensidad, se conectará a los terminales D y F. En pantalla se puede ver el esquema interno del dispositivo. La podemos encontrar también en la documentación técnica. En ella se plasma la información comentada del conexionado. A la izquierda se muestran las dimensiones del convertidor. Seguimos ahora con la configuración del dispositivo. En el lateral izquierdo del producto se pueden observar los interruptores DIP. Mediante su colocación se configurará la señal de salida. Todas las señales que se encuentren dentro del rango mencionado se pueden convertir en señales de salida estándar. Debido al amplio rango de entrada de ganancia y desplazamiento, se pueden obtener hasta 41 rangos de salida que abarcan desde 0 a 55 mA en corriente y 0 a 11 voltios en tensión. Al lado del panel DIP se incluye una leyenda resumida. En la documentación técnica se podrá consultar la leyenda completa. Como ejemplo práctico, se muestra una configuración de 0 a 5 voltios. Si se atiende a la leyenda, se podrá concluir que el cuadro negro especifica la posición del DIP. En este caso, para la configuración de 0 a 5 voltios, los DIPs 3 y 5 deberán estar en posición superior y el resto en la inferior. En relación a la configuración de ganancia y offset, se puede establecer que la ganancia se podrá utilizar para compensar tiradas de cable muy largas, que pueden causar que la señal disminuya. Aumentando la ganancia, se logrará la señal esperada. Por otro lado, modificando la posición de offset, se variará el punto de referencia de la señal. Así, se podrá adaptar la señal al rango de entrada del dispositivo de lectura que se esté usando. Esta configuración será especialmente útil en aquellas instalaciones en las que se quiera corregir una corriente o voltaje residual. Por ejemplo, se podría utilizar para talar una báscula. A continuación, vamos a realizar una demostración práctica en la que realizaremos la lectura de consumo de un calefactor de 1000 vatios. Para ello, se utilizará, además de un convertidor, un magneto térmico como dispositivo de protección, una base chuco para conectar el calefactor, un analizador de red para poder contrastar el consumo real con el que se quiere obtener con el convertidor y un multímetro para poder ver las variaciones de tensión que se realizarán con el gain y el offset. Como se puede observar en el esquema de la derecha, el magneto térmico protege toda la instalación. Por otro lado, se ha cortado una de las fases del circuito y se ha conectado a la base chuco para poder alimentar el calefactor. Se ha realizado de tal modo que esta conexión pase a través del convertidor. Así, este componente puede realizar una lectura del consumo. Teniendo en consideración que la carga es de 1000 vatios, se emplearán los terminales J y G. El panel DIP se configurará con un rango de 0 a 10 voltios, conectando los cables de lectura del multímetro en los terminales A y C. Seguidamente se muestran los resultados que se quieren obtener. Como se ha comentado, de izquierda a derecha se puede observar el multímetro, el analizador de redes, la base chuco con la carga conectada y el convertidor.
El analizador muestra un consumo de 4,30 amperios aproximadamente, los 1000 vatios supuestos. Por tanto, la señal del convertidor con una configuración DIP de 0 a 10 voltios y en la entrada de 0 a 5 amperios deberían resultar 8,5 voltios. Rotando la posición de gain, aumentaremos y disminuiremos la ganancia. Tiene un control que permite graduar el voltaje con precisión. Se puede ver que se podrán alcanzar los 9 voltios. Por el contrario, con el cambio de posición offset, se puede ver que hay una modificación menos detallada, puesto que no se considera que sea necesaria tanta precisión. Por último, para profundizar, se explicará qué resultados se hubieran obtenido con otra configuración DIP. Si se hubieran optado por una configuración de 0 a 5 voltios en vez de la de 0 a 10 voltios, se hubiera obtenido una salida aproximada de 4,29 voltios. Este resultado se puede extraer con una simple regla de 3. Resumiendo, se podría mencionar que para obtener pequeñas desviaciones en la lectura es más apropiado usar la ganancia, el offset para modificar el punto de referencia de la señal con cambios de valor más grandes. Para cualquier consulta o aclaración, no duden en contactar con nosotros. Encontraréis los correos de contacto en la descripción del vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Si queréis seguir viendo vídeos como este, no olvidéis suscribiros al canal.